De alguna manera me encuentro solo en la montaña. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, familia de Montaña para Todos. Estamos acá para inaugurar, para darle apertura a un nuevo capítulo enmarcado en esta temporada de accidentes relatados en primera persona. Les damos la bienvenida y saludamos también a Atacama Outdoor, que siempre está junto a nosotros y que también se va a hacer presente con algo de sorpresa para nuestro entrevistado del día de hoy. Visiten nuestras redes sociales también, que están siempre activas para interactuar y obviamente entre todos aprender un poco más acerca del mundo de la montaña. Hoy nos acompaña Damir Mandakovic. Él es del Club Andino Universitario, alrededor de 10 años ya de carrera de montaña, y que en general lo van a pillar probablemente poquito, porque disfruta mucho de los ascensos a cerros más bien inexplorados. Así que muy bienvenido a este episodio, Damir. Muchas gracias, Caro. Un gusto estar acá. Vamos a retroceder, vamos a ir hacia el año 2022 en una situación que te tocó vivir, y eso es en la zona centro-sur de Chile, ¿no? En el mes de mayo, en el volcán Cayaqui, que tiene 3.164 metros. Claro, muchas personas erróneamente ponen en dificultad los cerros en cuanto a su altitud, pero la verdad es que difiere bastante, y acá nos vas a contar un poquito en detalle qué es lo que ocurrió ese día junto a José Pedro Pinedo, que era tu cordada en esa ocasión. Claro, el Pino, así lo voy a decir durante la entrevista. Ok, el Pino. Cuéntanos entonces primero, ¿cómo fue que primero deciden ir a este volcán, no? La iniciativa fue de mi compañero, porque habíamos hecho bastantes cerros juntos y teníamos siempre esta típica conversación con algún compañero de teníamos que hacer algo. Él estaba con más ganas de salir un poco de la zona centro. Él propuso el panorama al volcán Cayaqui, que es de una región de donde yo nací. A mí me interesó al tiro y lo armamos más en un plan de un viaje de amigos, no solo enfocado en el montañismo. Sí, porque de hecho acá tú escribiste un relato, que esto es muy valioso también y creo que serviría bastante si otras personas tuviesen esta costumbre, ¿no? De relatar lo que ocurrió con fotografía y también con los recuerdos bien vívidos de lo que pasó en ese minuto, porque con el paso del tiempo hay muchos detalles que a uno se le van olvidando. Y en este relato cuentan de que, claro, primero viajan por tierra, ¿no? A Chillán, que se acercan a la casa de una persona que los conduce más cerca, ¿no? De donde se inicia el trayecto. ¿Cómo ven primero la ruta que van a realizar? Pino anteriormente había ido al sector y le había gustado mucho este volcán. Tenía una ruta más normal por el norte y nosotros decidimos ir por el sur por una cosa más estética, simplemente y por hacer algo distinto, y habían glaciares cerca. Es muy bonito todo el sector que lo rodea, es impresionante. Pero parte de la iniciativa, que aquí puede ser algo que quien escucha puede decir que puede ser un error, nosotros íbamos con una intención de planificar la ruta ahí, mirar las condiciones, escoger por dónde, porque es una cara muy amplia. No planificar tanto, llevar todo el equipo necesario desde antes con las fotos solamente, sino que tratar de hacer un ejercicio de, en el lugar, mirar la ruta y escoger por dónde meternos. Se escapa un poquito la gestión de riesgo habitual, ¿no? Que claro. Uno debiese ir, digamos, sí. con todo mapeado, con el GPS bien marcado. O sea, ¿esta no era una ruta previamente hecha? Sí, pero poca información en internet. Por lo tanto, no teníamos un track de la ruta. Es un volcán también. Tiene esta característica de la zona sur donde prácticamente lo puedes subir por cualquier parte. Pero sí, salimos un poco del tema de la gestión del riesgo, pero llevábamos todo el equipo necesario para cualquier ruta que se nos pudiera ocurrir. Y desde el bosque nosotros entramos y miramos la ruta, y para nosotros fue obvia. Era ir por una línea central que está entre dos caras más cóncavas. Entonces es como lo que sobresale un poco en ese lugar. Unas partes más rocosas, ¿no? Combinado con nieve. Sí. Pero también tú dices, había glaciar. O sea, entiendo que iban con equipamiento cuerda, un equipamiento bastante técnico, ¿no? Llevábamos muchas cosas en la mochila que no usamos. La ruta es bien rocosa, y la característica es que en mayo, que tal vez no es la mejor época para ir a estos cerros, es una época fría donde ya está empezando a hacer frío, pero no ha nevado lo suficiente. Entonces lo que encontramos más era harto hielo. No es mucha pendiente, pero era eso, era mucho hielo en la ruta, hielo duro.
Ok, entonces ya estaban bien en ese aspecto y en temas meteorológicos también tenían todo relativamente, comillas, Sí, bajo control. sí, estaba perfecto. Era una ventana, incluso después venía más lluvia, antes también, pero estábamos como en una buena ventana. Sí. ¿Y cómo era el estado de la nieve que se encontraron? Em, Cuando uno camina por el bosque aproximando, habían algunas partes como de nieve muy blanda, que ahí la nieve no alcanza como a consolidarse. Pero ya en el, no sé si un cono, pero porque es muy grande el macizo, había mucho hielo. Nos pusimos los crampones temprano. Como una anécdota es que, digamos, había un perro de la localidad que nos siguió, durmió al lado de nosotros y después del día empezó a avanzar con nosotros y cuando ya nos empezamos a meter al hielo, nos empezó a ladrar. Como, hasta aquí nomás, pues, cabrón. Me estoy resbalando. Sí. Y tratamos de echarlo, no se iba. Pero claro, empezó un poquito el hielo que ya nosotros necesitábamos usar crampones. La pendiente no era mucha. Pero en una parte al final ya tenía un poco más de pendiente. Claro. Esto entonces estamos hablando ya del día de cumbre. ¿Ustedes pernoctaron cerca del inicio de la ruta? Porque esta ruta la hicieron por el Sí, día, ¿no? uno estaciona, dependiendo de las condiciones del camino, uno después tiene que caminar por el camino de autos. Pero requeriría un buen auto y nosotros íbamos con un auto, el de Pino. Y esa aproximación la hicimos de noche, pero por un camino súper evidente. Y llegamos como a las faldas del volcán, podríamos decir, cuando se acaba el bosque. Y ahí hicimos un bivac. Y al día siguiente empezaba el cerro, que la idea era subir a la cumbre y bajar hasta el auto. Entonces, ustedes ya tenían visualizada la ruta y de hecho hay algunas fotografías que tú cargaste, digamos, en este archivo donde haces todo el relato, donde sale muy claro el sector que habían escogido como para llegar a la cumbre. Y hay un punto dentro del relato que habla de que ustedes incluso habían visualizado el sector donde se supone que emprenderían el descenso hacia la derecha. Eso lo tenían Claro. visualizado. Lo que pasa es que el hielo nos molestaba ya y la ruta no era una ruta, en las condiciones en que estaba, no era algo bonito, algo que estuviéramos disfrutando tanto, no era difícil, no era un placer en sí mismo. Y a la derecha veíamos neveros con una nieve de mejores condiciones. Había un punto en la mitad del cerro aproximadamente, donde había un nevero a la derecha que era mejor, pero después ya había un glaciar a la derecha, que estaba algo tapado. Pero nosotros sabíamos que había un glaciar y la pendiente era mayor. Entonces por eso, nosotros sabíamos que un poquito más abajo de ese glaciar había que salir para acelerar el paso y íbamos a salir muy rápido. Claro, y para evitar también el glaciar porque se Sí. tenían que encordar y bueno, todas las complicaciones que tiene. Claro. Entonces ya, cuéntanos, digamos, desde que tuvieron que decirle al perrito devuélvete, digamos, y ustedes seguir rumbo a la cumbre. Sí, bueno, como era como un poco de inicio de temporada, yo recuerdo esta sensación que yo creo que varios han sentido, como de ponerse los crampones y sentirse que puedes pisar lo que sea, que te sientes muy seguro y progresamos así, descansando poco y arriba estuvimos en la cumbre harto rato. Es súper amplia, incluso no sé cuál es exactamente la cumbre, recorrimos todo el cráter. Solos. Sí, no había nadie. ¿Iban a buen ritmo? ¿No había fatiga? ¿Los tiempos se estaban cumpliendo según lo planeado? Sí, íbamos súper bien. Incluso por eso como que nos regodeamos en la cumbre un poco, como de estar ahí dando vueltas. Teníamos muy claro los tiempos y íbamos a llegar bien en todo nuestro plan. Sí. Uh-huh. ¿Y ahí qué ocurre en el descenso? Que es donde generalmente acá la historia se tuercen. Sí. Bueno, él tiene más habilidad que yo en terrenos verticales, más experiencia también. Y pasó que por primera vez en probablemente todos los cerros que hemos hecho, yo estaba más confiado que él. Entonces yo iba liderando diciendo como, oye, pero por acá, y él, ¿qué te pasa? Como no, tranquilo, esto está duro. Sentía mucha confianza. Sentía mucha confianza, o sea, Ya. Después pienso como algunas partes donde bajé, estábamos buscando por dónde bajar para buscar algo mejor. Y claro, yo bajé con los crampones muy frontal. En un momento me di cuenta que estaba algo peligroso, pero como algo que a destacar un poco de la confianza que es la que yo tenía, era que íbamos cada uno con un piolet, pero yo además iba con mi bastón, en un terreno súper duro, de hielo muy duro, donde el bastón no estaba ayudando nada. Se transformaba más en un peligro, como resbalarlo y todo. No es una regla, pero te da un poco una indicación de lo confiado que estaba yo. En la sección más cercana a la cumbre uno tiene que salirse un poco del filo en esa parte que estábamos haciendo. Y volvimos al filo. Y ahí tuvimos la conversación por dónde bajamos. Pero estábamos mucho más arriba que el desvío que queríamos hacer. Que el punto que habían observado desde la base. Claro. Y ahí tuvimos una mala conversación, yo creo. Como no es que fuera peleada ni enojada ni nada, sino mala conversación de que no nos comunicamos bien. Yo no quería meterme en el glaciar inicialmente. Yo quería bajar por el
por la misma línea que habíamos recorrido. Los glaciares me asustan más que nada por las grietas que no veíamos. Pero Pino quería ver un poco. Y en esa conversación de repente él estaba mirando y yo le insistí más como, ya, pero ya estamos acá, ya vamos. Y él como, pero no estoy seguro porque no se ve bien, es un cerro cónico, pero no necesariamente ves toda la bajada. Hay unas partes media oscuras que significa que es más vertical. Y ahí entre esa insistencia, ese como gritándose un poquito de lejos, ambos creímos que el otro quería bajar por ahí. Por el glaciar. Sí, el glaciar, digo que es un glaciar, pero es chiquitito. Bueno, ahí fuimos bajando y los crampones iban dejando una huella. Ah, a propósito también, otra cosa de la confianza, yo iba con la cámara colgando como cruzada. Generalmente cuando estoy en un lugar que me incomoda un poco más, la guardo, porque molesta. Y acá, de nuevo, todo colgando, todo así más desordenado. Y veníamos con un poco de calor, entonces yo venía con la primera capa, solamente arriba, pero era cara sur. Entonces ya pronto íbamos a estar tapados. Y Pino iba adelante. Entonces yo lo seguí y cada vez la nieve estaba más dura. Y a la vez se estaba poniendo un poco más vertical hasta que se veía que había una parte más vertical. No sabría decirte cuántos grados, pero lo suficiente para que Pino se diera vuelta y dijera, acá voy a desescalar. Con el piolet apoyado y cramponeando como de cara al cerro. Pensándolo como hacia atrás, ese tramo, por ejemplo, yo podría hacerlo de la misma manera si es que viera un final cercano. Como cuando uno se expone por temas de velocidad también, porque uno quiere... Porque eso también está en la ecuación del riesgo. Ves hacia dónde vas a caer si caes. Evalúas cuánto tiempo tienes que estar concentrado, como al 100%, para evitar una caída. El tema es que acá yo vi a Pino desescalando y de alguna forma dije, ya, acá toca desescalar. ¿No evaluaste, digamos, todo lo que me estás diciendo? No, ya. no hice la mirada así como de qué pasa si... O qué pasa si me desplazo un poco más allá, que a veces también uno sabe que tu compañero puede tener más habilidades y tal vez yo bajo por este otro lado porque es más fácil para mí. Y eso es más un cuestionamiento a mí, porque él estaba usando sus propias habilidades bien. Él estaba tranquilo, pero... O sea, no sé si tan tranquilo, pero estaba concentrado. Y yo no. Ahí yo me doy la vuelta y no tengo tan claro exactamente qué pasó. Pero hago el movimiento como de girarme, dar la cara hacia el cerro. Yo creo que apoyé el bastón en vez del piolet. Y eso me hizo al tiro perder la estabilidad y agarré mucha velocidad muy rápido. Ya, ok. Estamos empezando el nuevo momento de la caída. Que, claro, yo creo que verse sometido a una situación así debe ser terrible porque deben pasar muchísimas imágenes muy rápido y como tratar de hacer maniobras que probablemente no te resulten. ¿Qué es lo que recuerdas de ese momento de la caída? Bueno, el relato, por eso lo escribí. Y esa parte yo la recuerdo en detalle y recuerdo todos los pensamientos que pasaron por mi cabeza durante toda la caída. O sea, lo primero que me pasó fue, sentí que iba resbalando y hice algo que la razón no fue la correcta, pero el resultado fue bueno. Es que Pino iba más abajo que yo. Y yo grité de cierta forma para pedir ayuda. Como, muy instintivo. Sí, es como gritar mamá, no sé. Exactamente, ayuda. Sí. Y grité Pino. Y él me escuchó y logró salir de mi línea de caída. Exactamente, claro, para no arrasarlo también. Claro. Entonces se desplazó hacia la izquierda, se acomodó, se instaló a ver el espectáculo. Al tiro pensé en la autodetención, olvidé un poco los crampones y lo corroboré con Pino porque él me dijo que lo primero que se fijó fue que yo no levanté los pies. Tú ibas a favor del cerro. Estás en la posición lista para autodetenerme. Estás en la posición de desescalada. Sí, ya. O sea, de guata al cerro. Sí, cabeza arriba. La cosa es que era hielo. Donde me tropecé fue en un pedazo de glaciar que sobresalía. Yo no era capaz de autodetenerme en una condición así. Y tuve un titubeo ahí de decir como, ¿cuándo empiezo? O sea, tenía la posición, pero ¿cuándo empiezo a presionar el piolet? Porque es hielo. Y si se queda estancado el piolet, voy a tener que hacer una fuerza muy fuerte para poder quedarme colgado el piolet. Empecé a hacerlo, pero instintivamente empecé como a darle golpecitos. Los que le ha pasado, como yo creo que entienden, que uno va tratando de rayar un poquito el hielo, esperando que de repente se pueda hundir más y empezar a bajar y desacelerar. Tenía la cámara colgando. Entonces, para poder hacer esa maniobra tuve que conscientemente golpear la cámara con el piolet. Y ahí seguí acelerando y este movimiento del piolet, tratando de como rayar el hielo, empezó a transformarse en unos rebotes, hasta que en uno el piolet quedó completamente enterrado. Hice la autodetención bien, pero yo no me autodetuve. O sea, quedó el piolet colgando y tú solo. Pasaste el arco. Sí. Antes yo boté el bastón también. No sé exactamente si ahí empecé a dar vueltas. ¿Ibas con casco? Iba con casco. Fue importante, pero la mochila yo creo que fue... No, tampoco. No hay evidencia en la mochila de algo, pero yo me iba golpeando muy fuerte rodando. Y rodando como no sobre un propio eje, sino que en muchos sentidos. Lo que hacía que no tuviera ningún sentido de orientación. Perdiste el control. Totalmente. La sensación
de ir cayendo y sentir que cualquier movimiento que tú hagas, tus manos, tus pies, lo que sea, no afectan en nada a tu relación con el cerro. Es como literalmente dejarte caer, Sí, pero es muy difícil también porque conoces las posibles consecuencias que eso puede tener, claro. ¿no? Me pasó por la cabeza un gato. El gato es como una técnica de las primeras que te enseñan cuando no tienes nada, Ujú. pero yo llevaba crampones. Y decía como, podría tratar de hacerlo, pero también no podía porque no En tenía... el hielo no te vas a aferrar. Sí, claro. y también no iba... En ningún momento estaba quedando en una posición de gato. Y si quedaba era una milésima de segundo y después iba a estar de espalda y después iba a estar con la cabeza hacia abajo. Y yo veía rocas y no sabía si me iba a golpear con algo. Me acuerdo que ya mi cabeza estaba en una fase de decir, o sea, me voy a morir, pero ¿será con un golpe en la cabeza así instantáneo o voy a, no sé, explotar en partes? Ya, vale. Así. O sea, ya estabas pasando a ese plano Sí. de decir, listo, acá no paré más. Claro. ¿Qué velocidad sientes que agarraste? No tengo idea. No sé estimar eso. Solo sé que la caída iba con el InReach, iba traqueando. Pudimos identificar con Pino el lugar del hielo que sobresalía. Entonces sé exactamente desde dónde me caí Ujú. y después de dónde caí. Ese desnivel, la diferencia de altitud fueron 230 metros. ¿Y tú terminaste de caer cuando ya la pendiente se dio? Se dio y por suerte no hubo nunca una caída, como un corte. Tuve mucha suerte. Porque en verdad desde arriba antes no veíamos el cerro, era así Sí, nomás. porque tú estabas hablando, claro, que de repente perdías la visión, digamos, del cono mismo, de Sí. hasta dónde llegaba, entonces obviamente que pudiste haberte pegado unas caídas Claro. bien importantes si la pendiente Sí. era mayor. Sí, eso tenía la duda, si iba a volar de repente. Sí, caí, no sé exactamente cómo paré, pero fue violento. Quedé en la nieve, en nieve más blanda enterrado. Mi teoría, porque también es difícil de saber, es que yo ahí me enganché con el crampón y me di una vuelta como en el aire donde quedé sentado. Y ahí quedé. Wow. Y todo esto, digamos, Pino lo estaba viendo. Todo lo estaba viendo, desde sí. la comodidad, colgado mientras trataba de desescalar. Sí. Y eran las dos únicas personas que habían, digamos, Sí. no se toparon con nadie más. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? O sea, me imagino que agradecerle a alguien, digamos, que estabas ahí, no sé, tocarte algunas partes del cuerpo, tocar tu Sí, varias de cabeza. esas cosas. Creo que lo primero fue que yo venía gritando toda la que bajaba. Pero me acuerdo de quedar sentado y tener una euforia donde seguí gritando. Y creo que mi primera reacción fue tratar de hacerle señas a Pino. Pero estábamos suficientemente lejos que él ya no veía tan bien eso. Después, claro, lo primero es verme los golpes. Entonces me empecé a sacar cosas. Todavía tenía la cámara colgando, pero ya no estaba el lente. Me saqué el casco, andaba con guantes de lana. Estaban como chamuscados. Y me toqué la cabeza con la mano sin los guantes. Y me dio la mano y tenía sangre. Ya, o sea, dije, es esperable. Claro. Sí, pero preocupante. Mm. Pero después me revisé y era las manos. Tenía cortes. No fue la cabeza. Y empecé lentamente a sentir un dolor fuerte en el pie derecho. Pero empecé a sentir mucho frío. Que yo creo que esa es un punto clave del accidente. Es que sentí mucho frío al caer. Porque nuevamente estaba en cara sur. Estaba con mi primera capa. Y en esta caída la mochila se llenó de nieve. Como no podía sacarme la mochila. Y ahí tenía todo. Tenía la comida y la parca. Entonces, fuera de los otros aprendizajes que uno puede ver, de otras cosas que uno puede juzgar de todo lo que pasó, creo que ese momento en que me di cuenta de eso y Pino bajó bien rápido, fue cuidadoso. Esperó toda la caída a verme llegar y todo. Y ahí le dije, tengo frío. Y me sacó la mochila él, me dio comida, sacó la parca y me abrigó. Eso fue lo primero. Ahí después empezamos a ver un poco más. El crampón izquierdo se me salió completamente. Quedó en mi rodilla, como que se subió. Y el derecho estaba bien puesto. El derecho, el que se fracturó, estaba bien puesto. Y el izquierdo, que no le pasó nada, estaba salido. Lo que me hace más confirmar de que me fracturé por... El último movimiento, Claro. ¿no? El que te hizo Y detenerte y finalmente. con el crampón, Mm, claro. mm. Y ahí nos tomamos un tiempo. ¿Qué hacer? Pino me decía que me podía sacar como tocando el vacío. Touching the Void. Touching the Void, sí, la película que si no la han visto, por favor, véanla porque uy, es tremenda. Claro, teníamos ¿Ya? todo el equipo, entonces dijo, te puedo tirar con la cuerda, te voy bajando, pero la pendiente no era tanta, hubiese sido muy engorroso. Y Pino volvió arriba a recuperar mi bastón y mi pilet. El bastón cayó un poco más, el pilet ya estaba bien arriba. Y ahí en ese intertanto, bueno, yo le dije, me quiero sacar la bota, me duele. Bueno, obviamente me insultó, ¿no? Y como no, como la regla número 1. Pero obviamente yo estaba fuera de mí mismo.
que si se te hincha el pie, después no te vas a poder poner la bota. ¿No se les pasó en su minuto, aprovechando que andaban con todos los instrumentos, digamos, tú dijiste andabas con el INRIX, por ejemplo, que es teléfono satelital, pedir auxilio? Por alguna razón no, siempre nos sentimos capaces de salir nosotros mismos, pero también queríamos ponernos al menos en un lugar seguro, antes de hacer cualquier cosa así. ¿Qué hora era? Creo que eran como las 2 de la tarde, puede ser. Era también invierno, tenían menos horas de luz, que Sí. eso también importa. Y recuerdo también otro pensamiento en la caída que fue como humorístico, que bueno, voy a bajar más rápido. Claro, me voy a demorar un poquito menos que caminando. Sí. Pero después eso se dio vuelta porque la caminata fue lo peor que he tenido que hacer. Sí, porque ustedes salen por sus propios medios. ¿Cuánto les quedaba desde donde estaban al punto de inicio? Yo creo que hasta el Vivac nos quedaba 1 hora un poco más. Tal Pero vez. a ritmo normal. ¿Ese fue el hecho que les hizo tomar esa decisión de decir, ya, mejor salgamos caminando? ¿El terreno no era tan complejo? Claro, la lo que les nieve, quedaba? por ejemplo, ya estábamos en el nevero que queríamos caminar, que encontrábamos que era mejor. Queríamos probar. Yo quería probar cómo estaba mi pie porque no, o sea, era una fractura sin desplazamiento. Entonces, y yo no sabía que era una fractura, ninguno de los dos. Yo soy llorón. Si yo podía soportarlo, una vez que me paré y Pino empezó a abrir huella bien cerquita, dando pasos muy cortos, y yo siguiendo eso, y yo podía, yo decía, ya, es un esguince. Bueno, eso está bueno. Pino en el fondo toma el liderazgo y empieza a caminar. Sí. Iban encordados, Nada. te iba ayudando de alguna manera, tú ibas con bastones. ¿cómo Fuimos lo hicieron? probando alguna cosa como él me decía, te puedo llevar en brazos, no sé, o agárrate usamos el bastón como conexión, no sé, podríamos usar la cuerda, pero tampoco no valía la pena. El problema era el dolor nomás, el dolor y la lentitud. Entonces para eso no había mucho más que hacer, excepto tal vez la idea de Pino de tocando el vacío. Pero, pero no. Y ahí entonces caminamos por la nieve y nuestro objetivo era avanzar lo que más pudiéramos por ahí hasta llegar a una zona que ya era más inevitable de la arista misma, con piedra más volcánica expuesta y todo. Creíamos que ahí estábamos como en suelo firme, pero el suelo del volcán no es tan firme tampoco. No, de hecho es bien pesado caminar por el suelo del volcán. Sí. ¿Y cuánto tardaron en esa caminata? Fueron 5 horas. 5 O horas. sea, un trayecto que hicieron en 1 hora de ida, se demoraron 5 de vuelta. Sí. ¿Y para ti el dolor era tolerable? ¿Te tomaste algún medicamento? No sé si tomé ahí mismo, pero cuando ya llegamos a la arista tomé ibuprofeno. Ahí hablé con la Cami, mi pareja, por celular, había señal. Y le dijimos que contactara a la gente de la localidad de alguna forma, para poder irnos ese mismo día. Que íbamos a llegar tarde al Vivac, pero que de ahí Ujú. nos llegaron caballos. Es que según los cálculos que estoy haciendo, si tú me dices, eran como las 2 de la tarde para la hora de la caída, más las 5 horas, ya tiene que haber estado oscuro a esa altura, Sí, ¿no? sí. Cuando llegan a la arista. Sí, más cuando rocosa. empezó a oscurecer, apareció el perro. Mira, Y nos recibió. lo fue a buscar. Nos fue a buscar y ahí bajamos y llegamos de noche. Y por coincidencia también nosotros no teníamos planificado pasar otra noche ahí. Pero el día anterior, como llegamos tarde y habíamos parado en el camino a comer tonteras por todas partes, no teníamos hambre y no comimos la cena del día anterior. Entonces ahora teníamos la cena disponible porque no llevábamos comida extra. Así que llegamos, me saqué la bota, llegué con calcetín doble y mi bota siempre la uso más grande. No sé, me acomoda mucho más en el cerro. Y yo me metí en el saco y Pino hizo la cena y conversamos harto nomás. Estaban en la zona de Vivac Sí. a esta altura. O sea, todavía no había ningún tercero, digamos, que llegara No. a... No, porque Socorrerlo. Cami logró contactar a gente de otra comunidad, pero que justo hoy día nadie contestaba. Quiero saber qué es lo que pasaba por tu mente principalmente en esos momentos, porque imagino que cuando uno ya está necesitando ayuda, cuando está con complicaciones físicas, cuando no se siente en su óptimo, cuando en el fondo requieres ayuda, uno también más se angustia, ¿no? Muchas veces eso también pesa en momentos Sí. así. Hay varias cosas. Por ejemplo, de nuevo, la acordada. Soy alguien que siente harta culpa, entonces pensé que lo estaba molestando. Pero él me lo hacía saber bien de que no. Y me acompañó muy bien. Yo le decía que él bajara más rápido y fuera a buscar un caballo abajo. Pero me decía, no te voy a dejar. Y yo no era solo una caminata lenta, sino que tenía que parar. Porque el dolor era infernal. Hablé con mi hermana también por celular. Eso fue al día siguiente, sí, en la mañana. Ella es médico. Le expliqué y le mandé una foto. Y me dijo, anda a urgencia al tiro. Pero eso, nunca pensamos en un helicóptero. El ritmo al que estamos bajando versus un helicóptero. Lo están haciendo más rápido seguramente de lo que iba a tardar Claro. un rescate. El- Pero eso también, imagino que a ambos se los da el conocimiento de cómo funciona la montaña y que no es cosa de apretar el botón de socorro y que lleguen automáticamente a Sí. buscarte. O sea, eso también va Fue en los poco años de experiencia. Fue un poco de desconfianza también. Ya. Pero a la vez
Lo hemos conversado después y los dos estamos de acuerdo en que fue lo mejor. Tal vez un médico diría no tanto porque no sabíamos la condición de la fractura y la podría haber empeorado. Y no sabemos si la empeoré. En esta situación yo nunca sentí que el helicóptero fuera necesario porque podía salir por mi cuenta. Y ese es como... Es discutible, no es un principio absoluto. Pero yo siento, en parte, en esas condiciones en las que estábamos, en el lugar donde estábamos, que era la forma que nosotros teníamos que lidiar con el asunto. Ya, y pasas esa noche, digamos, con dolor dentro del saco ya, con comida, etcétera, y ya a la mañana siguiente hay apoyo, digamos, extra como para No, el descenso. nos despertamos, bajamos, ya mi pie entró en la bota, pero el dolor volvía cada vez que yo descansaba, pero avanzado por el bosque, yo le insistía todo el rato que él bajara más rápido, para que fuera a buscar ayuda. Hasta que llegamos al camino de autos, y ahí él empezó a apurar. El perro me acompañó un ratito, y después se aburrió, y se fue con Pino. Ya, y ahí se acercó, digamos, más a la civilización, Sí, Pino, y ahí a tocar sí... puertas, Ok. hasta que encontró a un cabro que estaba en el colegio, Kevin. Fueron junto con Pino a buscar a otra casa un caballo. Y subió y llegó el caballo. Me quedaba 1 hora en mi estimación. Pero según Pino, desde que el caballo salió de donde estaba él hasta que me recogió y volvimos los dos, pasaron 15 minutos. O sea, mentalmente estabas exhausto, Sí. básicamente. Y ahí Kevin me fue hablando, subiendo el ánimo. Él me decía, es una zafadura. Y me hablaba de cómo ellos, había un componedor en la localidad y todo eso. Que podríamos ir para allá. Pero Kevin siempre muy simpático. Llegamos abajo, Pino me dio una cerveza cuando llegamos al auto. Y nos fuimos en el auto. Y ahí al centro médico, digamos, y ahí emprendes como todo el proceso de detección O sea, de ese la fue un viaje. lesión. El viaje en sí mismo también fue un viaje a Santiago, desde la cordillera de Los Ángeles. Y llegué tipo 11 de la noche a mi casa, en Santiago. ¿Este era tu primer accidente, Damir? Sí. Uno cree estar preparado muchas veces para estas cosas, no sé, puedes haber leído mucho, puedes haber visto películas, documentarte al respecto, pero otra cosa es vivirla. ¿Y cómo fue el proceso de recuperación de esa lesión? Y más allá del aspecto netamente físico, porque eso siempre, los huesos se componen, digamos, las zafaduras, lo que sea, Claro. se arreglan, pero está principalmente el tema del miedo, ¿no? De que nuevamente te ocurra algo parecido. Bueno, llegué a la casa, la Cami me estaba esperando y que me dice que ella cuando yo la llamé después se fue a vomitar, por ejemplo, como que se sintió mal. Yo lloré mucho rato en el camino, en la bajada. Al día siguiente mi papá me llevó al hospital. O sea, tenés que contarle a tu papá como que pensaste que te podías morir. Todas esas cosas fueron duras. El momento en que el doctor me dice es una fractura. Y claro, ahí lo que dices tú, como estar postrado, como esas cosas, la física. La frustración de no poder recuperarte al 100, movilidad limitada en el tobillo. Pero, claro, el miedo, esto me ha hecho cuestionarme cuánto yo o incluso mis amigos estamos considerando la posibilidad de que nos pase algo siempre. Uno siempre dice como, cree estar en control en parte o algo así y o sea, sí, se salió de control, hay errores o no sé, hay gente que incluso me ha dicho que no hay errores, pero que tengo que estar más preparado nomás o cosas de ese estilo. Pero ya ahora para mí estar parado en una pendiente donde veo la bajada, veo mucho más cerca la posibilidad de resbalarme y caerme. Es muy difícil lidiar con eso porque uno querría volver atrás, como volver al mismo estado mental de antes, pero no... Una parte es aprendizaje, pero la otra parte igual es traumática. Sí, qué difícil, sobre todo, volver a enfrentarte, no sé, al hielo, volver a enfrentarte quizás al mismo lugar. Hay personas que han padecido algún incidente serio y que también algunos se atreven a volver y otros lisa y llanamente escogen otro, que hay muchísimos lugares, digamos, donde ir, porque no es un lugar que le traiga buenos recuerdos y el miedo va a estar siempre presente. ¿Cuál es la forma, digamos, de enfrentarlo? En tu caso, exponerte a la situación, ¿fue fácil, fue rápido que tomaste la determinación una vez que ya tu físico te lo permitió? Es que siento que es muy difícil, al menos por uno mismo, lidiar con esto desde la casa, desde lo que te imaginas que puede pasar después. Los momentos donde he ido dando saltos más grandes en la recuperación mental ha sido cuando me he vuelto a encontrar con el trauma. No he vuelto al mismo lugar. O sea, he estado bajo una ruta y me he puesto a llorar, como pensando que, como no poder sacarme de mi cabeza una escena cayendo en esta otra ruta, sin que yo haya empezado a hacerla. Miro la canaleta y me veo rodando. Y ahí siempre he estado rodeado de gente que me conversa y me trata de racionalizar esos pensamientos. Cuando uno ya no se la puede, que otra persona te ayude a aterrizarlos, eso ha sido muy útil para mí.
No he vuelto al lugar, creo que me gustaría. No sé en qué forma. Me gustaría ir a ver a la gente, a Kevin y a la señora que nos recibió el primer día. A mí me cuesta hablarlo a veces. Lo he contado muchas veces, mis amigos ya están chatos de la historia. La Cami está ya muy aburrida. Pero yo cada vez que la cuento igual me emociona. O sea, ahora yo estoy como en un límite de sensibilidad igual. Sí, no se entiende. Uno trata como de imaginar este tipo de situaciones, imaginar estas caídas, de ponerse en el cuero de la persona que padeció algo así y que se le pasó por la cabeza incluso que se podía morir y de verdad que no alcanza, digamos. Yo creo que con suerte se logra empatizar en este tipo de situaciones, pero la verdad es que verse sometido a algo así obviamente que es muy complejo. Qué importante lo que dijiste respecto a las cordadas, porque imagino que ahora, o sea, para ti sí o sí son muy importantes las personas que escoges para salir a la montaña, porque tienen que, uno, conocer esta historia muy de memoria, tienen que conocerte muy bien, conocer tus miedos muy en profundidad, cosa de apoyarte y darte ese sustento psicológico principalmente y, bueno, otras veces técnico también, en los momentos que lo necesites. Claro. Está todo eso. Yo siempre he ido acompañado. Nunca me ha interesado el montañismo solitario. Pero esto como lo reafirmó. Y una cosa que le sumaría yo, tuvimos una conversación con Pino después del accidente, cuando llegamos al Vivac. Y hablábamos de la montaña, de los riesgos. Los dos llegamos a una conclusión como que decíamos los dos la frase varias veces de, como si este es el precio, no lo vale. Como si esta es la ecuación que uno hace, como hago más montaña y me va a terminar pasando esto más veces. No estamos interesados en eso. Pero a la vez, todo lo que rodeó esa salida es un lindo recuerdo igual. Volviendo a lo que dices de la cordada, también me pasa que elegir la cordada también es estar con alguien que quiere estar. La cordada va más allá, es superior a la montaña que eliges. No solo por estas cosas como el que me proteja o este tipo de cosas así, como puede ser como más útil, sino porque al final, ¿para qué vais? El cerro es el recuerdo. Uno se pone a recordar todas las historias que tiene en montaña, los recuerdos bonitos, y son porque te acuerdas de la gente. De la compañía que tuviste, Sí. de las risas que hubo, ¿no? Sí. De compartir la cena. Claro. Y si es un paisaje es porque estabas con esa persona viendo un paisaje. Eso es lo que queda. Que compartimos eso juntos. Cuando íbamos en el auto hacia allá, íbamos hablando harto de montaña. ¿Cuál es la experiencia que todo montañista tiene? Pero un poco en chiste lo estábamos hablando. Y decíamos, una es tener un cerro donde rebotaste muchas veces. Y que ojalá después como tengas tu momento de redención. De la octava que lo hiciste, como algo así. Como eso te hace ser un montañista, como te hace formar parte de una cofradía. Y la otra era tener un accidente. Lo hablamos. Es verdad que yo cuando lo hablé con más gente, salió otra gente a decirme, a contarme sus propias experiencias. Lo mismo como el proceso de recuperación mental, físico, el susto de pensar que te va a morir. Todas esas cosas, como hay más gente que lo ha vivido. Obvio, no eres el único y eso Sí. también, digamos, entre todos es como una especie de terapia grupal. Eso Sí. es muy Como ver útil. cómo lo hacen. Sí. Si algunos siguieron, otros que no siguieron, otros cual. que cambiaron de actividad. Si tuviéramos un lugar como más unificado donde habláramos de estos accidentes, que salieron bien. Uno podría ver más esa experiencia de más a largo plazo, no solamente el cómo evitarla, sino cómo lidiar con ella. No sé, qué conmovedora la historia, la verdad, porque eso de salir por tus propios medios, claro, puede sonar muy, no sé, muy valiente, decir, sí, yo pude con el dolor, etcétera, pero finalmente también valoro mucho los riesgos, cuáles eran los pros, los contras de solicitar un rescate. Finalmente yo también me inclino porque la salida que tomaron fue lejos la mejor y la más rápida, posiblemente, de la evacuación. No te voy a negar que... Las ganas de pedir un helicóptero me imagino que siempre estuvieron, ¿no? Uno, hasta cuando está ahí como sin lesiones, también quieres que llegue un helicóptero. Pero, Exacto, cuando hay cansancio. Sí, pero no te voy a negar que, o sea, la bajada fue muy larga. Fueron 5 horas el primer día, 4 horas el segundo. Los pensamientos fueron muchos, las canciones que trataba de pegarme en la cabeza para hacer esto mejor. Y definitivamente un pensamiento que me pasó en algún momento fue, esto va a ser una buena anécdota. Como, dale con todo, porque esto después vaya a salir en el podcast de Montaña para Todos. Y le va a servir a alguien, y yo creo que muchas personas van a sentirse identificadas. Mira, más allá de que vayan a este volcán en específico, al volcán Kayaki, o hagan otra montaña, tú también has participado, digamos, ayudando a otras personas que se han accidentado. Así es que esas situaciones ajenas, ojalá, idealmente los que están escuchándonos, ojalá que no les ocurra, pero siempre dejan algo. Yo siempre siento que hay un valor ahí en el aprendizaje
aprendizaje que está a la mano y que ojalá en este caso Sí. también a todos les sirva. Me siento más sabio, sí o sí. Ojalá no hubiese sido ese el costo, pero sí. Pero bueno, Damir, te quiero igual dar las gracias de la conversación como tan sincera. Efectivamente, percibí tu emoción y creo que es súper genuino y es bonito también tener esa conexión con situaciones que nos han pasado porque efectivamente todo nos impacta y algo así de fuerte es indudable que no se puede olvidar. Está muy bueno este relato. De verdad que ojalá la gente que padece situaciones difíciles en la montaña lo cuente, no solamente a sus cercanos, sino también lo plasme en un papel, cosa de contar con esos documentos. Y bueno, mira, como siempre yo mencioné al comienzo a Atacama Outdoor, pero ellos siempre están, en el fondo, fomentando la vida al aire libre, la naturaleza, y ellos van a entregarte algo en agradecimiento por haber compartido con nosotros esta historia acá en Gracias. Montaña para Todos. No, yo estoy agradecido de poder. Por lo mismo, lo del relato, yo no sé dónde publicarlo, yo lo mandé al club en su momento, como 3-4 días después del accidente. Lo mandé a mi familia, a mis amigos que no hacen montaña. Era como también una forma de como, no me preguntes, como aquí está la información. O de canalizar también, Sí, ¿no? y canalizar, totalmente. Fue un inicio de la terapia. Pero sí, yo creo que debiéramos tener algo... Se han hecho esfuerzos de ese estilo, donde la gente comparta estos accidentes, un lugar más unificado, no como ponerlo en un blog mío, como tal vez en un lugar más formal de ese estilo. Uh-huh. Te damos las gracias, Damir Mandakovic, miembro del Club Andino Universitario, que tiene muchos años de montaña acá, por contarnos esta situación vivida en el volcán Cayaqui, en el centro sur de Chile. Bueno, nosotros los dejamos invitados como siempre en el Instagram, montanaparatodos.cl, ahí nos pueden encontrar, y también en el correo electrónico, que es la misma dirección, le suman @gmail.com y ahí se pueden contactar con nosotros para comentarnos este capítulo y también obviamente proponernos algunos a futuro. Así es que les mandamos un abrazo muy grande y nada, será hasta la próxima.